Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Bueno, y buen día a todas las repúblicas del mundo en este momento muy complicado a nivel geopolítico. Las tensiones continúan en Medio Oriente. Se puede generar ahí un escenario de mayor conflictividad donde la tensión va aumentando. La escalada bélica, dicen algunos, es de utilería, es una especie de escalada de juguetería con, digamos, atentados o, si vos querés, directamente eh, conflictos bélicos, digamos que organizados, ¿no? Hasta si se puede aceptar la expresión racionalizando la escala bélica. Otros dicen que no, que esto va escalando cada vez más, que es natural que se dé esta gradualidad, esta, digamos, pulsación, esta pulseada también entre fuerzas antagónicas a nivel mundial, entre dos expresiones respecto al mundo que quieren construir que son antagónicas. Por un lado, el mundo islámico yihadista, el yihadismo, que es el planteo fanático de la guerra religiosa en pos del exterminio del pueblo judío, de su religión y por supuesto de la religión que es desprendimiento del judaísmo como el cristianismo. Todo ese mundo judeo-cristiano, que es el que elaboró junto a la tradición grecolatina a nuestro occidente, bueno, pretende exterminarlo, ese mundo yihadista, planteando al Islam como la única religión del mundo. No creo que puedan, con países tan poderosos, inclusive a nivel occidental, pero también considerando en el Asia, no creo que puedan contra el imperio chino, contra la India, por ejemplo, contra países que van creciendo gradualmente, como Indonesia. Muy difícil establecer el Islam a todos esos pueblos, inclusive el Japón, con su orgullo nacional, con sus tradiciones milenarias. Pero lo cierto es que esta locura está planteada desde ese mundo islámico, desde el ayatolá que parece ser más un relato ante la opinión pública de su país, ante la interna de un país complicado, y un relato también hacia las fuerzas revolucionarias, y por cierto, un relato que sustenta, digamos, el fuego revolucionario de ese ejército revolucionario iraní, también acá en nuestro continente, en América Latina, muy alineado al gobierno de Nicolás Maduro, es decir, a la propuesta socialista comunista del Foro de San Pablo, que tiene como países líderes a Cuba, país organizador del Foro de San Pablo, creador a través de Fidel Castro, junto a Ignacio Lula da Silva, actual presidente del Brasil, miembro integrante del Partido de los Trabajadores, es decir, la concepción comunista trotskista que tiene Ignacio Lula da Silva, junto a Venezuela, en este gobierno también declara raigambre socialista comunista, con estos dos personajes, uno ya fallecido, Hugo Chávez, y el actual personaje dictador, llevando a cabo un régimen totalitario como Nicolás Maduro, ambos, digamos que educados por ese mentor del socialismo comunista, un teórico del marxismo y del socialismo comunista, como lo ha sido y lo es el doctor Dietrich, Heinz Dietrich, miembro integrante de la famosa escuela de Frankfurt, esa escuela que formuló teóricamente, bueno, ciertas críticas, ciertas supuestas evoluciones de la teoría o la doctrina marxista, considerándose que el marxismo no es una doctrina, sino que es una ciencia. Y así lo han manifestado varios integrantes de esa escuela de Frankfurt. Dicho esto, vemos un panorama complicado, está muy bien planteado en un artículo de Libertas, libertas.uy, en el portal digital de Libertas, a raíz, bueno, de una, digamos, evaluación punto por punto respecto a lo que hoy por hoy significa el régimen totalitario de Venezuela. Este es un trabajo excelente del licenciado Santiago del Pino que publica en el portal de Libertas, libertas.uy, una nota extensa
muy bien planteada, te decía ítem por ítem, respecto a las implicancias del régimen totalitario venezolano y el desenlace, bueno, de la proscripción de la candidato natural de la oposición con amplios márgenes, evidentemente ganaría por goleada en una justa electoral, me refiero a Marina Corina Machado, proscripta por un tribunal supremo, inclusive de este régimen, violándose el Pacto de Barbados, pacto que se hizo el año anterior, con motivo de elecciones que supuestamente se iban a dar este año, elecciones libres, con veedores internacionales, con prensa internacional, para darle todas las garantías y transparencia a un acto eleccionario o, si vos querés, un acto de elecciones de modo democrático. Bueno, no cumplió con eso, por supuesto, el régimen de Maduro, todo lo contrario, proscribió líderes de la oposición, también proscribió a la líder sucesora de Mariana Corina Machado. Es decir, se va dando todo un desastre en el ámbito de la institucionalidad civil, democrática, electoral, político-electoral en Venezuela, dando cuenta todo ello de que no es un país hoy por hoy con un régimen democrático, sino todo lo contrario, con un régimen totalitario. ¿Qué dicen al respecto los integrantes del Frente Amplio que están en esta justa electoral en las internas que se están planteando en este momento del país hacia junio? Están discurriendo y transcurriendo las internas de todos los partidos políticos desde la coalición de gobierno en los distintos partidos políticos que integran, digamos, esa alianza electoral en contra del Frente Amplio, que es directamente una coalición con su propio lema inscripta en la Corte Electoral como precisamente Frente Amplio con sus estatutos, su organización interna, sus autoridades, sus jerarquías, su forma, digamos, de estructurarse y funcionar como coalición. Por lo tanto, ya el Frente Amplio en primera vuelta vota como Frente Amplio en primera y segunda vuelta. No así esta alianza electoral a la que llamamos coalición de gobierno, otros le llamaron coalición multicolor. Nosotros en un momento, creyendo ilusamente que era una fuerza republicana democrática, bueno, le, le endilgamos el título o le dimos el título de coalición republicana. Lo cierto es que no tiene un nombre propio porque no está inscripta oficialmente en la Corte Electoral como una coalición, con un lema coalicional que se presenta en primera vuelta ya votando como coalición tal, ¿no? Es decir, como, qué sé yo, Alianza Republicana, no sé, el nombre que se le puede ocurrir a alguien más o menos venturoso en creatividad de nombres, porque la verdad que los nombres políticos de los nuevos partidos que van surgiendo dejan mucho que desear. Lo cierto es que la coalición de gobierno en sí no es una coalición, es una alianza electoral, que podemos decir que significa coalición bajo el hecho de que se alinean en segunda vuelta procurando un fin, un cometido en común. Básicamente es perpetuarse en el gobierno para que el Frente Amplio no llegue otra vez al gobierno. Bueno, lo cierto es que están dándose distintos movimientos, están dándose cambios en esas internas, pero antes de esto yo preguntaba, ¿qué opina el Frente Amplio, sus líderes respecto a lo que pasa en Venezuela, respecto a elecciones proscriptas, elecciones prohibidas, censuradas? Precisamente ellos que están gozando del ejercicio democrático natural de ir libremente a elecciones, de postularse libremente, me refiero a Yamandu Orsi y a Carolina Cose, ya no a Mario Vergara, que se bajó de su candidatura para apoyar directamente a Yamandu Orsi. Punto que ahora veremos también, analizaremos por lo menos someramente respecto a las implicancias que tiene ese corrimiento de Vergara, ese bajarse, digamos, de la propuesta también de candidatura en esta interna del Frente Amplio para directamente ir en apoyo a Yamandu Orsi, por un lado reconociendo que no cuenta con el quórum suficiente, con la adhesión suficiente como para tener, bueno, verdaderas chances de llegar a ser el candidato del Frente Amplio como presidente. Todas las encuestas dan que el que tiene chance real es Yamandu Orsi, más allá de las aparentes trabas que tuvo en su carrera electoral,
todo eso ha quedado silenciado, quedó ya prácticamente en el olvido del silencioso pacto de fiscalía respecto a este tema, no tocarlo ahora, no tratarlo, y cuándo lo van a tratar. Bueno, se esperará a que Orsi se defina como el candidato del Frente Amplio. Todas las encuestas dan que sí, está 9 puntos por encima de Carolina Cose. Vuelvo a la pregunta, ¿qué opina Yamandu Orsi, que incluso ha sido denunciado como agresor de una mujer transexual, cuya práctica parece que era asidua, de embriagarse y salir a buscar los servicios sexuales de prostitutas transexuales en una zona muy conocida del país en la cual deambulan ejerciendo la prostitución? Todo ello ha sido motivo de una denuncia. Hasta ahora esa denuncia quedó ahí, digamos que en el cajón del silencio, seguramente a las expectativas de los resultados electorales en esta interna del Frente Amplio. Yamandu Orsi sigue liderando en las encuestas, quiere decir que a un gran porcentaje de adherentes frente amplistas no les interesan estos temas, no les importan, seguramente consideran que es una campaña dañina contra Yamandu Orsi, y a la vista de que la fiscalicia, digamos, penal no toma decisión en el asunto, bueno, no resuelve, no asume una resolución determinada. Ya no sé cómo decirlo, porque cuando estamos ante fiscales no estamos hablando de actos judiciales, por lo tanto acá no podemos hablar de una sentencia, sino que se habla de una sentencia homologatoria de la acusación fiscal. Bueno, estamos lejos de ese panorama con Yamandu Orsi. Pero vuelvo a la pregunta, después de todo este panorama que estoy describiendo así a las apuradas, ¿qué opina Yamandu Orsi de lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Qué opina Carolina Cose de lo que está sucediendo en Venezuela en materia electoral? Nada, callados la boca, hacen la vista gorda, miran por otro lado y se dedican muy concentrados a la campaña electoral en la interna frente amplista, ambos personajes. Impresionante el doble discurso que hay en el Frente Amplio. Es una práctica constante, el como te digo una cosa, te digo la otra. Las contradicciones, digamos, groseras en las que incurren sus referentes, sus personajes, porque son eso, son personajes montados por toda una guardia pretoriana de asistentes, de líderes logísticos, de articuladores de la propaganda política, de planificadores de las acciones políticas a llevar a cabo, y me refiero a las huestes o guardias pretorianas del Partido Comunista en el Uruguay, conjuntamente con el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, cuya fachada política es el MPP. Todo esto que digo no es un invento, es una constante en la historia uruguaya de los últimos 70 años, pongámosle, y prácticamente sí, antes de la dictadura, luego de la dictadura, a la fecha, hay un hilo conductor, una constante que es el poder político creciente, exponencialmente creciente, del Partido Comunista en la República Oriental del Uruguay. Ya lo hemos analizado en varias oportunidades, los distintos aspectos que indican o los distintos confines del Estado que indican que el que tiene el poder político real, poder político objetivo de instituciones del Estado, instituciones de poderes del Estado, es el Partido Comunista en el Uruguay, conjugando ese protagonismo histórico-político con el MLN. Vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema antes de recibir al investigador Álvaro Alfonso, va a estar con nosotros hoy, para hablar precisamente de ese hilo conductor y de ese devenir en un desenlace que es, por ejemplo, el ocultamiento, la cerrazón, el hermetismo que hay respecto a determinados archivos que si se publicaran, si tomaran estado público como corresponde, quizá nos den, bueno, todos los datos muy concretos, una cantidad de detalles y datos de la verdadera historia política del Uruguay en aquellos años 70, ¿m? Previos
al golpe de Estado o a la dictadura, durante el proceso de la dictadura y a posteriori de la dictadura. Me refiero, por ejemplo, a los archivos Berruti, Castiglioni, que están ahí, digamos que herméticamente custodiados por unos custodios que no permiten, es todo un equipo incluso que nosotros estamos solventando, pagando, están presupuestados, para que no nos permitan tener acceso público a la información de todos esos archivos que dan cuenta de los hechos, de los sucesos que ocurrieron puntualmente en aquellos años 70, ¿eh? Toda esa década del 70 y la década del 80, a través de informes de inteligencia militar. Son todos, es una enorme cantidad de documentos de todo tipo. Hay grabaciones, un montón, filmaciones, documentos escritos, una biblioteca prácticamente de archivos, de documentos que siguen siendo hoy por hoy secretos de Estado. Increíble, después de 50 años. Vamos a una pausa y continuamos.